Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vikhari Jaya Radha Madhava Kunja Vikhari Gopi Janna Vallabha Girivaradvari Gopi Janna Vallabha Girivaradvari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai Srila Prabhupada ki jai Shri Shri Gaura Nitai ki jai Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai Nitai Gaura Premanande Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Chayam Mudirayet Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishvaram Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy, correspondiente al canto tercero, capítulo 20, conversación entre Maitreya y Vidura. El verso de hoy es el número 22.
Devata Prabhayaya Divyam Pramukhato Srijat Te Aharshur Devayanto Vishristam Tam Prabhammaha Devata Prabhayaya Divyam Pramukhato Srijat Te Aharshur Devayanto Vishristam Tam Prabhammaha Devata Prabhayaya Divyam Pramukhato Srijat Te Aharshur Devayanto Vishristam Tam Prabhammaha. Vishristam Tam Prabhammaha. Devata Prabhayaya Divyam Pramukhato Srijat Te Aharshur Devayanto Vishristam Tam Prabhammaha. Devata Prabhayaya Divyam Pramukhato Srijat Aharshur Devayanto Devata Prabhayaya Divyam Pramukhato Srijat Te Aharshur Devayanto Vishristam Tam Prabhammaha. Devata Prabhayaya Divyam Pramukhato Srijat Te Aharshur Devayanto Vishristam Tam Prabhammaha. Devata Prabhayaya Divyam Pramukhato Srijat Te Aharshur Devayanto Vishristam Tam Prabhammaha. Traducción y significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Devata, los semidioses. Prabhaya,
con la gloria de la luz. Ya, aquellos que divyam, brillando, pramukkhata, principalmente, ashrijat, creó, ellos, aharshu, tomaron posesión de Devayanta, estando activos, Vishrishtam, separada, Tam, esa, Prabham, forma resplandeciente, Aja, día. A continuación, creó a los principales semidioses, que brillaban con la gloria de la bondad. Dejó caer ante ellos la resplandeciente forma del día, y los semidioses alegremente tomaron posesión de ella. Si lo queréis repetir, a continuación, creó a los principales semidioses, que brillaban con la gloria de la bondad. Dejó caer ante ellos la resplandeciente forma del día, y los semidioses alegremente tomaron posesión de ella. Significado: de la creación de la noche nacieron los demonios, y de la creación del día los semidioses. En otras palabras, los demonios, como los yakshas y rakshasas, nacen de la cualidad de la ignorancia, y los semidioses nacen de la cualidad de la bondad. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Estamos en la sección de la conversación que tuvo lugar entre Maitreya Rishi y Mahatma Vidura, y esta parte de la conversación corresponde a la sección que se desarrolla después de que haya narrado el pasatiempo de Varahadeva y cómo Varahadeva mató al demonio Hiranyaksha. El tema de conversación es la creación. Vidura le ha hecho preguntas de lo que ocurrió después de que el planeta Tierra fuera colocado en su lugar, y también cómo los Prajapatis desarrollaron la creación. Y Maitreya Rishi ha comenzado a hablar, se ha referido de nuevo a la creación primaria brevemente, a Mahavishnu, y luego ha empezado a hablar de la creación de Brahma, y cómo en una de estas creaciones, después de que creó los diferentes
tipos de ignorancia, 5 tipos distintos de ignorancia. Es como se manifestaron un grupo de hijos que eran el tipo de hijos que daría pie al refrán: cría cuervos que te sacarán los ojos. Ese es el tipo de hijos que se le manifestó a Brahma y empezaron a perseguirle. Yo creo que este fue el verso de ayer, ¿verdad? Sí, parece que se lo querían comer. Comedle, se lo querían comer vivo. No le dejéis escapar, comedle. Eran prácticamente hablando como caníbales. Y el señor Brahma dijo que vosotros sois yakshas y rakshasas, habéis nacido de mí, sois mis hijos. No me comáis, sino protegedme, sois mis hijos. Lamentablemente en el mundo material a veces pasan estas cosas, que alguien hace algo por los demás y luego esas personas son ingratas. A eso se le llama, Srila Prabhupada hablaba del, si recuerdo correctamente el término sánscrito era Guru Druja, el que mata al guru. El guru hace algo por los discípulos, pero el Guru Druja, los hijos hacen algo en contra. Y eso se aplica al guru, al padre, la madre, a cualquiera que tenga una posición de autoridad en representación de Krishna, porque al fin y al cabo todas las posiciones de autoridad no son tales si no representan a Krishna, o en última instancia tienen como finalidad la representación de Krishna, ya sea que la persona lo haga mejor o peor. Y las cosas en este mundo, lo vemos aquí al propio Brahma. Brahma es la persona más inteligente del universo. Es la persona que tiene más capacidad. Puede poner los planetas en sus lugares, desarrollar todos los diferentes tipos de especies de vida, pero aún así, a veces las cosas no le salen todo lo bien que él quisiera. Esa es la naturaleza del mundo material. Que hagas lo que hagas, siempre van a haber cosas que no salen tan bien como uno deseaba. Y luego, por otro lado, vemos le salieron los yakshas y rakshasas, producto del rayoguna y tamoguna, y por otro lado aquí se le manifestaron los semidioses asociados al día y a la modalidad de la bondad. Tienen un carácter bondadoso increíble. Nosotros, los habitantes del sistema planetario intermedio de la Tierra, en Kali Yuga, no podemos, hablo en términos generales, claro, los Vaishnavas son diferentes, pero aún así, en términos generales, según el condicionamiento que tenemos, nos resulta difícil de concebir el nivel de bondad que tienen los devatas. Son personalidades mucho más evolucionadas que nosotros, porque tenemos un tipo de cuerpo mixto. El cuerpo humano, según la Bhagavad Gita, está asociado a la modalidad de la pasión. Krishna dice que si alguien muere en el plano de la bondad, urdhva gachanti, sattvasta,
alcanza el plano de la bondad, planetas superiores. Si alguien está en el plano de la pasión, nace entre los seres humanos. Y si alguien está en el plano de la ignorancia, cuando muere en ese plano, nace en el reino animal o en el reino fantasmal o en un reino más condicionado. En última instancia, lo que es importante recordar es que todas las manifestaciones que existen en la creación y que nos toca experimentar según nuestro deseo y nuestro karma, y en última instancia, según la voluntad de Krishna, son una manifestación que proviene de la personalidad de Dios. Y de lo que se trata es de aprender a ver a Krishna en todo lo que sucede. Que pase lo que pase, ver la mano de Krishna, y cuando estamos desesperados, que ya no sabemos dónde agarrarnos, tomar los pies del loto de Krishna, eso significa también los devotos, porque los devotos del Señor se encuentran a los pies del loto de Krishna, tomar los pies del loto de Krishna como el refugio total. No hay otro refugio en el mundo material. El mundo material está diseñado así por la voluntad del Señor y también por representación natural de nuestro estado de conciencia. Es decir, que al rechazar a Krishna, alejarnos de Krishna, que es comparable al sol, Krishna Surya Sama, naturalmente vamos a experimentar oscuridad y vamos a experimentar el frío de la existencia material. Es algo inevitable. Si me meto en una cueva, pues no voy a ver la luz. No puedo culpar a la cueva de que no haya luz, sino que he sido yo que he entrado en ese lugar oculto, ese lugar oscuro. Este fin de semana estuvimos con un grupo de devotos y personas de la comunidad hindú muy piadosas. Algunas todavía no conocían el servicio devocional. Estuvimos cerca de Pamplona, en Cizur, y había uno de las personas que estaban ahí. Muchos de ellos eran ingenieros informáticos y están trabajando en empresas como Siemens y otras empresas similares en Navarra. Después del programa de la clase, uno de ellos recitó un verso de la Bhagavad Gita que un amigo suyo le había enseñado. Y esta persona era evidentemente piadoso, pero no tenía una formación sistemática en el servicio devocional. Sabemos que la India es conocida como, muchas veces la India es conocida como Punya Bhumi. Es la tierra de la acción piadosa. Y lo vemos cuando vamos a India, que aún hoy en día, con toda la degradación que hay, la gente acude a los templos en grandes cantidades. O si, por ejemplo, si hay lugares que la gente no va tan en masa, pero todavía existen muchos templos y muchos lugares de adoración que mantienen las raíces espirituales, religiosas de los lugares sagrados. Eso lo vimos ahora, por ejemplo, por la gracia de su santidad Hanumat Preshak Swami Maharaj. Tuvimos la buena fortuna de visitar Manipur.
Y en Manipur hay muchos templos que mantienen el recuerdo de las deidades de Vrindavan, de Radha Madan Mohan, Radha Govinda, Radha Gopinath. Hay templos dedicados también a Sri Sri Gauranitai, a Sri Advaitacharya, al señor Jagannath. Y es un lugar remoto que está en las faldas de los Himalayas, en una región montañosa y de difícil acceso. Si tenéis la oportunidad de ir, os recomiendo visitarlo. Su Santidad Bhaktiswarup Damodar Maharaj estableció templos de ISKCON ahí, él era de Manipur, y voy a contar un poco, compartir una de las historias que aprendimos en el lugar, la historia de un rey devoto de Krishna llamado Maharaj Bhagyachandra. Este rey gobernó hace unos pocos siglos, después del periodo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El año exacto no, lo calculo entre 1700 y pico o algo así. Y tuvo una situación difícil porque cuando él heredó el reino era joven y tenía un tío, que vaya tío, o sea, tenía un tío que le quiso usurpar el reino. Hizo todo tipo de conspiraciones para quitarle el reino. Tanto es así, aunque él era el rey legítimo, por descendencia de la dinastía, le tocaba a él gobernar. Entonces tuvo que ir a pedir ayuda al rey de Assam, que es un estado que está al lado de Manipur. Entonces fue allí a pedir ayuda, y el tío era tan tío que mandó un mensaje al rey de Assam cuando se enteró que iba, diciéndole que Bhagyachandra, que ese era un impostor, que Maharaj Bhagyachandra había muerto en una batalla o en lo que fuera, había muerto, y este quería quedarse con el reino y venía a pedir ayuda para... Claro, en aquella época no había internet, las formas de comunicación eran muy distintas, con mensajeros, y no es que podía llamar y verificar o lo que fuera, se tenía que fiar de lo que decían. Entonces el rey de Assam, que era una persona inteligente, pensó, a ver, ¿quién me está mintiendo? ¿Bhagyachandra o este hombre? El tío de Bhagyachandra. Entonces decidió ponerle una prueba. La prueba era que tenía que domesticar, si era Bhagyachandra Maharaj, tendría que ser una persona muy capaz y podría domesticar a un elefante salvaje. Entonces se acordó que al día siguiente lo iban a soltar en una de estas arenas como había en aquellos tiempos, también en los tiempos de Krishna, muchos miles de años atrás, el rey Kamsa organizó una arena de lucha. Y antes de llegar a la arena, les trató de matar a Krishna y a Balaram con el elefante Kuvalayapida. Krishna y Balaram mataron al elefante. Pero claro, en este caso, Bhagyachandra Maharaj era un rey poderoso, pero no tanto como para él solo poder enfrentarse a un elefante salvaje. Entonces por la noche estuvo orando al Señor para que le ayudara, y entonces el Señor Govinda le habló en el sueño, le dijo, tú no te preocupes, que yo voy a
yo voy a encargarme de domar el elefante. Tú te has refugiado en mí y yo te voy a ayudar. Entonces lo que sí tienes que hacer, tienes que traer ven con una guirnalda de flores fresca, porque después de domar el elefante estaré un poco fatigado y la guirnalda me aliviará. Tú simplemente me traes la guirnalda y me la ofreces. Entonces, por la mañana, el Bhagyachandra aparece vestido como con ropa sencilla, como cuando uno va al templo. Y entonces, claro, la gente está un poco sorprendida cómo va a luchar con un elefante y viene con una guirnalda de flores. Y dicen, ¿qué le pasa a este? Porque claro, uno no va a buscar, uno no sale con una guirnalda para enfrentarse a un elefante salvaje. Entonces Bhagyachandra Maharaj, por la misericordia de Krishna, de Govinda, vio a Govinda montado encima del elefante y estaba domesticando al elefante con el aguijón o las herramientas que se pueden utilizar para domar un elefante. Y Bhagyachandra Maharaj estaba ahí mirando arriba con la guirnalda esperando. El elefante se trataba de atacar a Bhagyachandra Maharaj, pero había algo que le estaba reteniendo, era Govinda. Nadie más estaba viendo a Govinda, solamente Bhagyachandra veía al Señor. Los demás estaban un poco alucinados de qué está pasando aquí, ¿no? El elefante enloquecido y el rey con la guirnalda de flores no entendían nada. Total, al final el elefante se arrodilla y se queda manso delante de Bhagyachandra Maharaj. Y Bhagyachandra Maharaj le ofrece la guirnalda a Govinda. Parece que la guirnalda desaparece. Entonces, claro, todos empiezan a cantar Bhagyachandra Maharaj ki jai, porque había conquistado al elefante. No entendieron bien cómo, pero lo había conquistado. Entonces parece que Govinda, yo no recuerdo ahora si fue antes o en otro sueño después, pero se le apareció diciéndole que él tenía que construirle, que el trato era que él le ayudaba y que luego le construiría un templo dedicado a Govinda. Y de hecho hay varios templos dedicados a Krishna, y el primero de ellos se llama Vijay Govinda. Es el templo de Govinda que fue victorioso porque conquistó o domesticó al elefante. Y la historia que narran es una historia popular de Manipur. Parece que Bhagyachandra, cuando empezó a gobernar después de que el rey de Assam le enviara su ejército para que le ayudara a mantener su reino, parece que habían atacado Manipur hace frontera con Burma, con Birmania. Por eso es una zona bastante problemática a nivel político en la India, y tienes que tener un permiso especial para poder entrar y pagar una tasa. Si vais, pagad la tasa y guardar el recibo, porque a unos devotos de Portugal que vinieron con nosotros le querían poner una barbaridad de multa en la inmigración al salir, por decir que habían ido a Manipur y no llevar el recibo. Entonces, lo digo para que lo tengáis en cuenta si decidís ir a visitar Manipur. Los devotos os recibirán de una forma increíble, o sea, si vais, son devotos súper hospitalarios y muy, muy atentos en todo. Total, que el rey, cuando empezó a gobernar, después de que recuperó el reino, cuando atacaron los soldados de Burma, y también pudo superar toda la conspiración
del tío, todo con la ayuda del rey de Assam, que le dio una gran cantidad de soldados de su ejército. Bhagyachandra se empezó a dedicar a poner el reino en orden y se olvidó del trato que había hecho con Govinda, que le tenía que construir el templo. No porque no quisiera hacerlo, pero porque la naturaleza de este mundo es que te enredas en cosas y al final no haces lo que tienes que hacer. Y entonces hubo un niño se dirigió a una mujer. En Manipur hay tribus, todavía hay personas tribales. Hasta no hace tanto tiempo incluso algunos eran bastante salvajes. Y de hecho a veces hay conflictos con algunas de las comunidades que hay ahí porque tienen una perspectiva distinta de la tradición Vaishnava. Y a veces hay tensiones políticas. De hecho, cuando en el año 2000 y poco tiraron una bomba que hirió a su santidad Bhaktisvarup Damodar Maharaj. No sé si sabéis esto, pero ocurrió. Y era de una comunidad, le llaman los Maiteis, que es una comunidad que adoran a semidioses, pero son tanto tribales. Total, que una mujer tribal hubo un niño que le dijo que tenía que ir a ver a Bhagyachandra Maharaj porque la llevó a un árbol de yak, un árbol muy grande de yak, y le dijo que él estaba ahí y que fuera a ver a Bhagyachandra Maharaj y le recordara que ahí en el árbol de yak que estaba él y que tenía que construir varias deidades. Entonces la señora le pareció un tanto misteriosa toda la situación, pero habló con el rey Bhagyachandra y el rey entendió que Govinda le estaba recordando esto. Luego, posteriormente, Govinda se le apareció en un sueño y le dijo que del árbol de yak que hicieran 6 deidades diferentes. Y la primera de las deidades fue la deidad de Vijay Govinda, luego estaba otra deidad de Govinda, una segunda Murti. Hay una deidad de Madan Mohan, de Gopinath, del señor Nityananda y de Advaita Acharya. Fueron los distintos templos que se fueron construyendo a partir del árbol de yak. Entonces, el hecho, también cuento esa historia porque está relacionada con toda la situación de la creación. Bhagyachandra Maharaj, por un lado, estaba tratando de gobernar, pero tuvo el problema de su tío y el problema del ejército birmano. Y tuvo que pedir ayuda. Y las cosas no eran tan fácil, solamente le salieron bien con la ayuda de Govinda. Y aún así vemos cómo la tendencia es aún recibiendo la ayuda personal del Señor, la tendencia es a perdernos en las cosas de este mundo. En el caso del señor Brahma, también hubieron algunas cosas que fueron problemáticas en su creación, y como la creación de los yakshas y rakshasas, y otras creaciones como la creación de los semidioses que se menciona en el verso de hoy, que fueron brillantes, realmente le causaron satisfacción. Entonces, volviendo a lo que comentábamos del que salió en Pamplona con el señor hindú, que
citó un verso de la Bhagavad Gita que le había enseñado un amigo suyo y él no sabía lo que significaba, ni siquiera sabía que era un verso del Gita. Me dijo, me enseñaron este mantra, y lo voy a leer, es el verso 20 del capítulo 10, que es el primero, cuando Krishna empieza a describir sus opulencias del mundo material, es el primer verso. Dice así, Ahamatma Gudakesha Sarvabhutashayastitaha Ahamadis Chamatyam Cha Bhutanam Anta Eva Cha. Este señor quería saber cuál era el significado. Entonces lo leímos y dice así, yo soy la superalma, oh Arjuna, que se encuentra situada en los corazones de todas las entidades vivientes. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. Es un verso muy adecuado para lo que se está describiendo aquí. Aquí hay diferentes manifestaciones en la creación, pero Krishna es todo eso, el principio, el medio y el fin. Lo que parece bueno y lo que parece malo. Lo brillante y lo tenebroso. Krishna está ahí detrás de todo y debemos aprender a verle. Ese sería el tema principal. Si aprendemos a verle, entonces podremos trascender los problemas del mundo material, igual que el rey Manipuri Bhagyachandra, por ver a Govinda, por refugiarse en Govinda y por verle y servirle, pudo trascender todos los problemas que estaba experimentando, manifestándose a través del ejército vecino y de su tío. Voy a leer el significado de Srila Prabhupada de este verso y luego podemos abrir el tema para comentarios o preguntas que queráis formular. En este verso, a Arjuna se lo llama Gudakesha, que significa aquel que ha conquistado la oscuridad del sueño. Para aquellos que están durmiendo en la oscuridad de la ignorancia, no es posible entender cómo la Suprema Personalidad de Dios se manifiesta de diversas maneras en el mundo material y en el mundo espiritual. Así pues, este nombre que Krishna le da a Arjuna es significativo. Como Arjuna está por encima de esa oscuridad, la personalidad de Dios accede a describir sus diversas opulencias. Así que se nos llama a volvernos también, siguiendo los pasos de Arjuna, Gudakesha, vencer el sueño, vencer la ignorancia, la oscuridad y despertar. Tamasima Jyotir Gamaya, ir de la oscuridad a la luz. En primer lugar, Krishna le informa a Arjuna que él es el alma de toda la manifestación cósmica, por medio de su expansión primaria. Antes de la creación material, el Señor Supremo, mediante su expansión plenaria, adopta las encarnaciones Purusha, y a partir de él comienza todo. Por lo tanto, él es Atma, el alma del Mahat Tattva, o los elementos del universo. La energía material total no es la causa de la creación. En realidad, lo que ocurre es que el Mahavishnu entra en el Mahat Tattva.
la energía material total. Él es el alma. Cuando Mahavishnu entra en los universos manifestados, él se manifiesta de nuevo como la superalma que se encuentra en todas y cada una de las entidades vivientes. Nosotros tenemos la experiencia de que el cuerpo personal de la entidad viviente existe debido a la presencia de la chispa espiritual. Sin la existencia de la chispa espiritual, el cuerpo no puede desarrollarse. De igual modo, la manifestación material no puede desarrollarse a menos que el alma suprema, Krishna, entre en ella. Como se afirma en el Subala Upanishad, Prakrityadi sarva bhutantaryami sarva sheshi cha narayanaha. La suprema personalidad de Dios existe en forma de la superalma en todos los universos manifestados. En el Srimad Bhagavatam se describe a los 3 Purusha avataras. También en el Sattvata Tantra, Vishnostu Trini Rupani Purushakyani Atho Viduhu. La suprema personalidad de Dios manifiesta 3 aspectos: Karanoda Kasayi Vishnu, Garbhoda Kasayi Vishnu y Kshiroda Kasayi Vishnu. En esta manifestación material, al Mahavishnu o Karanoda Kasayi Vishnu se lo describe en el Brahma Samhita 5.47. Yakara Narnava Yale Vayatisma Yoga Nidram. El Señor Supremo Krishna, la causa de todas las causas, yace en forma de Mahavishnu en el océano cósmico. Por consiguiente, la suprema personalidad de Dios es el comienzo de este universo, el sustentador de las manifestaciones del universo y el fin de toda la energía. Así que el tema va más de Krishna que de nosotros. Normalmente estamos centrados en nuestro pequeño mundo, pero es mejor el conectar con el mundo de Krishna, porque eso va a iluminar nuestro pequeño mundo y nos va a sacar del sueño y del sufrimiento propio de la existencia material. Es importante, es el tema que me ha llamado la atención a mí en esta sección, de cómo la creación, en última instancia, depende de Krishna, y todas estas manifestaciones, la de ayer oscura, la de hoy brillante, la de mañana otra vez oscura, y todo eso es parte de la dinámica del mundo material que sigue ciclos de luz y de oscuridad. El día y la noche se suceden continuamente, y de lo que se trata es de que nosotros nos mantengamos conectados a Krishna y que le sirvamos lo mejor posible según su voluntad, según su deseo. Si queréis ahora hacer preguntas o comentarios, podéis hacerlas. Nityangi, puedes preguntar tú si quieres. Sí. Primero, darle las gracias por la clase. Estamos muy felices de poder tener esta oportunidad. Y bueno, le quería preguntar, porque se ha mencionado que se han mencionado 5 tipos de ignorancia. Y los nombres son como parecidos a los nombres que se mencionan como nombres de los infiernos. Y entonces, pues quería saber si
si hay como alguna relación entre esos infiernos, si otros son estados de conciencia en ignorancia, o si podía ampliar un poquito sobre eso. Muchas gracias. Sí, sí, vamos un momentito, vamos a ver los 5 tipos que están mencionados. Están en el verso 18. Tamishra, Anda Tamishra, Tamas, Moja y Maha Moja. Que yo recuerde, no todos los infiernos coinciden con los nombres, pero algunos de ellos sí, como Tamishra y Anda Tamishra, sí coinciden. Yo como lo entiendo, evidentemente la relación es que cuando un alma se enreda en esos 5 tipos de ignorancia, su destino es el infierno. El hecho de que se le ponga un nombre así, entiendo yo que es como cuando nosotros ponemos, por ejemplo, aquí al templo de Málaga, Villa Barsana o Nueva Brayamándala. Se dan nombres del lugar que corresponde a lo que se desarrolla en el lugar. Entonces, cuando los infiernos tienen el nombre de Tamishra y Anda Tamishra, es una forma de hacerlo corresponder con las personas que tienen ese estado de conciencia y que van al lugar. Ese es mi entendimiento del por qué hay una coincidencia de los nombres. No sé si eso responde a la pregunta, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Anandavardhana Prabhu. Coge el micro, pasar el micro, Anandavardhana. Habla con el micro para que te puedan oír los de internet. Como dice que todo viene del Señor, ¿no? La oscuridad y la luz o la iluminación. Entonces la oscuridad suelen hacer los demonios y los yakshas. Entonces, ¿por qué crea Dios la oscuridad? O sea, ¿qué necesidad hay de crear la oscuridad? Si todo tiene que ser bueno, o sea, a todo el mundo le gustaría ser bueno. ¿Por qué viene esto de...? Bueno, viene de Dios indirectamente, porque Brahma creó la segunda creación. Claro, eso es. O sea, la oscuridad, digamos que es creada por Dios por omisión. Cuando las jivas se alejan de Dios, nos alejamos de Krishna, entonces se manifiesta la oscuridad. El mismo ejemplo que dábamos antes. Cuando nos alejamos del sol, experimentamos las sombras, experimentamos la oscuridad como cuando entramos en la cueva. En el mito de la caverna, en la cultura occidental, está el mito de la caverna del filósofo griego Platón. ¿Recordáis es muy famoso? Y habla de cómo alguien que vivía en una caverna, en una cueva, y que solamente veía la oscuridad. Estaba mirando, había un fuego encendido en la caverna, dentro, y estaba mirando la pared de la cueva y veía las sombras que creaba el fuego. Y vivía en ese mundo de sombras. Pero básicamente lo que había que hacer, decía Platón, que lo que hay que hacer es salir de la caverna y ver el sol. Entonces, ¿por qué Dios, se puede decir, bueno, por qué crea las cuevas? Pero realmente nosotros tenemos el libre albedrío para ir a uno u otro. Podemos tomar el sol o podemos escondernos en la cueva. Por el deseo de las jivas, sí, finalmente. Y claro, y además nosotros
no tenemos la potestad para pedirle explicaciones a Dios. Somos chispas insignificantes del fuego que tenemos la tendencia a alejarnos. Entonces ir a exigirle, ¿por qué lo has hecho así? Yo lo hubiera hecho mejor que tú. Es más de lo mismo, más ignorancia que manifestamos. ¿Alguna otra pregunta? Nadia Mibasa tiene una pregunta en Zoom. ¿Puedes abrir tu micro, Nadia? Acércate un pelín más al micro. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, como devotos practicamos el proceso de conciencia de Krishna durante años. A veces cuando entramos no a todos. Perfecto. Llega un tiempo de estamos pidiendo. Y me gusta la descripción que dice que después de un devoto puro puede tener más carácter. Y ahí Mira, apaga el micro, apaga la cámara. Apágate la cámara que se escucha mucho. No se escucha muy bien, ¿eh? A ver si... A ver, voy a apagar mi altavoz, pero ahora sí me Ahora se escucha. oye bien, ahora se escucha bien. Ya. Entonces, mi pregunta es, en el néctar de la instrucción se menciona que un devoto puro puede tener un mal carácter, ¿no? Y por ello, en mi cuestionamiento, frente a la sociedad, frente a nuestra familia, a nuestros amigos, como devotos, practicantes, que estamos en el proceso espiritual, ¿no? De la conciencia de Krishna, que llevamos años, y vemos que nuestro carácter no mejora, ¿no? Claro que no es lo mismo al inicio cuando entramos, ¿no? Con tantos anartas, ¿no? Como que va disminuyendo y esto a veces puede ser un poco frustrante, como de que vemos que no estamos mejorando, ¿no? Que el carácter no mejora y la misma sociedad incluso puede tachar, ¿no? Porque un devoto siempre está a la vista de qué hace, qué no hace. Es como que un devoto Se le cortó. Se le fue la conexión a la devota. ¿Está o desapareció? O sea, está en la India, vive en la India esta devota. Sí, está en la India. Sí, se fue. Omega, sí, no sé si se logró escuchar la última parte. Se quedó a mitad, estábamos escuchando que alguien que nos puede costar el mejorar o el mejorar el carácter, podemos tener defectos, etcétera, y nos quedamos ahí. Bueno, y que somos siempre muy expuestos, porque siempre la Sí, gente porque está como en el pendiente. néctar de la instrucción se menciona, por ejemplo, un devoto puro incluso puede tener un mal carácter. Entonces, a veces ¿Cuál es la referencia como esa? un poco limitado para uno el no querer mejorar, ¿no? Pero ¿cuál es la referencia del devoto puro? ¿A qué referencia se refiere del devoto puro que tiene mal carácter? En el Noi, bueno, lo leí una vez en el Bhakti Shastri e incluso en el examen final decía si un devoto puro puede tener mal carácter o no, y la respuesta era que sí puede tener mal carácter. Entonces, eso es un poco a veces cuestionable como devoto porque estamos en el proceso tratando de mejorar y a veces no hay mejora y a veces pues la misma sociedad, la familia nos cuestiona, ¿no? ¿Y cómo podemos esto mejorar? Pese a que vemos este límite que dice el Noi, ¿no? Sí, o sea, digamos, si esa referencia, claro, depende de qué definición de devoto puro aplicamos. Srila Prabhupada en varias ocasiones dijo que todos sus discípulas, que eran devotos puros. El Prabhupada dijo esto, dio también el ejemplo del mango, el mango maduro, el mango verde. Hay diferentes tipos de mango según la madurez de cada devoto, pero
pero Srila Prabhupada siempre vio a sus discípulos y seguidores como almas gloriosas porque han abrazado la cultura Vaishnava y el espíritu de servicio devocional. Pero hay diferentes tipos de devotos puros, y de la misma manera que hay diferentes tipos de mango. Hay mango maduro, que es muy dulce, y hay el mango verde, que lo puedes usar para pickle, pero que no es dulce. Los dos son mango, pero es una cuestión de diferencia en la madurez. Pero el punto principal que yo diría aquí es que no debemos utilizar esto como una justificación para no hacer lo que tenemos que hacer en el camino de la entrega a Krishna y para ir mejorando nuestro carácter. Es decir, la misma instrucción se puede aplicar de una forma edificante para nosotros y para los demás, o se puede aplicar al revés, de una forma degradante para nosotros y para los demás. Por ejemplo, esa referencia del devoto puro que puede tener un carácter peculiar, digámoslo así. Si yo me lo aplico para justificar, yo tengo tengo muchos defectos en mi carácter y lo utilizo para justificar el no hacer todo lo que pueda para mejorar mi carácter en el servicio a Krishna y a los devotos, ahí voy a estar aplicando esa afirmación al revés. Porque lo voy a aplicar, voy a ser condescendiente conmigo, que yo soy así. Ese es muchas veces el mantra. Yo soy así, me tienes que aceptar como soy. Me tienes que tragar, aunque sea intragable, me tienes que tragar. Ese mantra a veces, a lo mejor no lo verbalizamos, pero podemos tenerlo. A lo mejor la gente más abierta pues se lo verbaliza, pero otros igual lo guardamos por dentro y nos autojustificamos. Y sin embargo, al mismo tiempo, cuando vemos los defectos en los demás, le damos caña que no veas, ¿verdad? A lo mejor externamente o internamente, pero somos críticos con los demás. Esa sería la forma destructiva de aplicar esa afirmación del Upadeshamrita. Y la forma constructiva es que tengo muchos defectos, tengo mucho que mejorar, voy a refugiarme en Krishna, en los devotos, y hacer lo posible por mejorar mi carácter para poder servir mejor. Y con los demás voy a ser tolerante, voy a ayudar en lo que pueda para mejorar la situación, en lugar de ponerme a pelear con ellos. Esa es una aproximación general, pero espero que se entienda lo que estoy tratando de transmitir, de que se trata de aplicar la enseñanza del Shastra de una forma derecha, no aplicarlo al revés, a la inversa. Porque con cada instrucción de las Escrituras podemos aplicarlas de una forma edificante para todos o de una forma destructiva. Por eso Srila Prabhupada citaba el verso de los Upanishads, que la vida espiritual es como el filo de una navaja. Puedes utilizarla para cortar muy bien, por ejemplo, verduras en la cocina y cocinar prasadam para boga, que se vuelve prasadam para Krishna, o afeitarnos con la navaja, o puede ser muy perjudicial
Podemos cortarnos, hacernos daño, o podemos también, al afeitarnos, también hacer una herida mayor o menor según la imprudencia al utilizar la navaja. Entonces es importante que las instrucciones que recibamos las apliquemos según Sadhu Shastra Guru, no al revés, porque si las aplicamos al revés, entonces el cierre y vámonos. Es como el tema ahora, la polémica que hay ahora con el Vaishnavi Diksha Gurus. Habéis escuchado, ¿verdad? Es una polémica. Eso puede, mal aplicado, puede causar la destrucción del movimiento para la conciencia de Krishna, o la segregación, o bien aplicado, bien tratado, podemos crecer todos, aunque sea más doloroso el seguir un ciclo de aprendizaje que nos toque, el que sea, tanto los de una opinión como los de otra. Y así puede pasar prácticamente hablando con cada situación que nos encontremos en el curso de nuestro servicio devocional y en la vida, en las situaciones diarias. No sé si has respondido a la pregunta. Sí, Maharaj, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdona, Mayi tiene una pregunta. Perdona, Mayi, ¿quieres abrir el micro? Hace la pregunta. Krishna Maharaj, todos, gracias a todos los devotos. Mi pregunta está relacionada con el significado del texto 18, en el que Prabhupada, en la definición de Antakamishra, menciona la característica de que siempre pensamos que es mi cuerpo y todo lo relacionado con este cuerpo mío. Y hace una afirmación aquí que me llamó mucho la atención, que es: para esas descarriadas entidades vivientes, la vida sexual es la base de la existencia material. Si podría ahondar un poquito en este tema, porque o sea que el apego al cuerpo representa guiarse solamente por la vida sexual. Esto en el concepto yógico es la vida sexual, o sea, la vida sexual está relacionada con la Shakti. Como el verso de mañana nos habla de ese tema, justo habla del tema este. Entonces, si le parece, lo dejamos para mañana, porque es todo un tema y es el verso de mañana, habla de ello. ¿Le parece? Sí. Sí. Voy a leer la traducción solamente la traducción, mañana ya lo cantaremos y lo miramos. Luego de las nalgas del señor Brahma nacieron los demonios, que están muy atraídos a la vida sexual. Como eran demasiado lujuriosos, se acercaron a él para copular. Este será el verso de mañana. Mañana lo exploramos y vemos el tema. ¿Le parece? Si no quedará respondido, lo vemos. Sí, por supuesto, sí, gracias, Maharaj. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pregunta: ¿cuándo se come aquí? A veces cuando se habla del prashadam y el orador se alarga. ¿Cuándo se toma prashadam aquí? Nityangi tiene la mano levantada. ¿Tienes una pregunta, Nityangi? Sí, ha visto también ahí en lo que ha leído, que hacía la afirmación de que en este planeta Tierra, o sea, quien está en la modalidad de la pasión nace en el planeta Tierra.
Ujú. Eso has dicho. Pero también vemos aquí pues muchísima ignorancia. Nosotros, ¿no? Sí, como que está, pues que se ve, ¿no? Que hay mucha ignorancia, Sí. también, no solamente la pasión. Y entonces, pues, pero aún así también han nacido en el planeta Tierra. Sí, claro, luego dentro de, digamos, esa es una categoría general que se menciona en el capítulo 14 del Bhagavad Gita. Estoy buscando el verso para que, si lo queréis mirar con mayor detenimiento, pero digamos que dentro de, esa es una categoría general, pero dentro de la pasión que tiene la forma humana de vida, que tiene mezclas de bondad e ignorancia también, la pasión está en medio y eso hace como el péndulo, pendula de un lado al otro, o sea, a la bondad en el lado más positivo y a la ignorancia en el lado inferior. A ver, un segundo que vea el número. Está en el verso 18. Sí, capítulo 14, verso 18. Urdhvan gachanti sattvasta madhye tishtanti rajasaha jaganjagunna vrittista adho gachanti tamasaha. Aquellos que se encuentran en el plano de la modalidad de la bondad gradualmente ascienden a los planetas superiores. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión viven en los planetas terrenales. Y aquellos que están en el plano de la abominable modalidad de la ignorancia descienden a los mundos infernales. Claro, estamos en los planetas terrenales en Kali Yuga. Eso significa que es mucho peor la situación. No sé si eso responde a... Sí. Muchas gracias. Pandava Padni tiene una pregunta también. Pandava Padni, ¿quieres abrir el micro? Te la pregunta. Hare Krishna, aceptación de evidencia por delante, ya sido preocupada. Nandana Swami, ¿podría explicar a qué se refiere cuando algunos nuestros predicadores dicen que no estamos aquí para limpiarse de anarcas, que nuestro objetivo no es limpiar nuestras anarcas? ¿A qué se refiere? Porque no, como si no es importante. Bueno, habría que ver el contexto, habría que preguntarle al que lo dice, en el contexto que lo diga, a qué se refiere. Yo como lo entiendo, visto así desde lejos, supongo que habla de, estamos aquí para entregarnos, para servir a Krishna, y los anartas se limpian de forma natural cuando nos entregamos a Krishna. Supongo que un predicador podría referirse a eso, si hace una afirmación categórica en esa línea. Pero ciertamente el proceso de limpiar los anartas, según Srila Rupa Goswami, es parte del proceso. Hasta llegar a Prema, Adao Shraddha, Tata Sadhu Sangha, Tavayana Kriya, Tato Narta Nibritti Syat, Tato Nishta Ruchistata. El proceso de purificar los anartas es parte del camino. Pero si alguien dice eso, habría que preguntarle a qué se refiere. Yo entiendo que diría que estamos aquí para servir, pero limpiar, para servir bien hay que limpiar también, porque adorar la deidad en sitio sucio, pues no se adora igual de bien, hay que limpiar. ¿Usted quiere decir que no hace falta preocuparse mucho de, por ejemplo, si yo soy tacaña o yo qué sé, otra marca envidiosa, preocuparse como si objetivo siempre pensar de eso, no tengo que controlar mi impulso, mis emociones sobre eso, que
Y quiero decir que solo, por ejemplo, visitando el templo, cantando el japa, pues todas estas anarcas me desaparecen. ¿Eso lo entendió bien? Bueno, sí, esa sería, entiendo yo, que la persona que pueda hacer esa afirmación, que pueda hacerla en esa línea, pero habría que preguntarle a la persona que ha hecho la afirmación habrá que preguntarle a qué se refiere. Pero yo no suelo decir eso, entonces no puedo comentar mucho sobre algo que yo no suelo decir. Pero por eso me pregunto su opinión sobre esto, que usted cree que hay que preocuparse de las marcas o no hace falta. O sea, son las dos cosas. Hay que entregarse a Krishna y automáticamente el corazón se limpia, pero también como parte del proceso de servir a Krishna, el poner atención a limpiar el corazón y a mejorar es parte del bhakti, no es una cosa o la otra. Es lo mismo que decíamos antes, una instrucción se puede aplicar al derecho o al revés. El verso del Bhagavatam, Yasyasti Bhaktir Bhagavatya Kinchana Sarvai Gunaistatra Samasate Sura, que todas las buenas cualidades de los sabios y semidioses se desarrollan en alguien que se entrega al servicio devocional. Esta instrucción la puedo aplicar al derecho o al revés. Al revés sería que soy descuidado y que no presto atención a mejorar, diciendo, no, es que me voy a purificar automáticamente, pero yo no estoy haciendo mi parte suficientemente. O sea, tiene que haber, y en la Bhagavad Gita dice, Vayante Mandritavrataha. Krishna dice, me adoran con gran determinación. Es decir, que tiene que haber una aplicación y un esfuerzo personal. Pero al mismo tiempo, cuando se dice, que si alguien dice, no estamos aquí para limpiar los anartas, estamos aquí para servir a Krishna, para entregarnos, yo entiendo que lo que quiere decir es que no pienses tanto en ti mismo, piensa más en Krishna y en los demás, y de forma natural los anartas se limpiarán. Eso es una aproximación que es legítima, pero eso no debe usarse para justificar el no hacer el servicio, el trabajo que nos corresponde para llevar a cabo la purificación y poder servir mejor. Ese es mi entendimiento sobre el tema. Gracias. ¿Alguna pregunta final? También... coge el micro, por favor. Ya voy. Bueno, es que justo hoy estaba yo escuchando una clase y hablaba un poco de que uno tiene que ser determinado en seguir las reglas y las regulaciones. Uh-huh. Entonces, en ese esfuerzo, lo que usted explicó un poco en la clase, Krishna ya desde dentro del corazón ayuda al devoto, a veces, aunque no tenga mucha inteligencia, pero a veces da señales para que tú vayas como perfilándote más en tu entrega. Y también tiempo y circunstancias, no todo es, pero si hay un esfuerzo por tratar de seguir las instrucciones, esto tiene mayor fuerza para que tú puedas deslizarte o desapegarte de todas las anartas que vamos un poco arrastrando. Uh-huh. Bien, sí, claro. Hay que seguir el proceso, si no seguimos el proceso no hay purificación. No, me refiero que a veces, yo también lo he experimentado en mí misma, a veces es como, no es fácil como incluso verte tus propios anartas, que a veces están muy enraizados en el corazón, no es muy objetivo, pero y a veces uno se obsesiona con querer, a ver, ¿qué puedo hacer más? Yo, en mi propia experiencia, y eso que tengo mucho que limpiar, pero el hecho de
seguir el proceso, intentarlo cada día, pues te garantiza que vas a estar un poco más en la protección del Señor. Porque tú no tienes tampoco mucha capacidad para quitarte tú de sanar por ti mismo. Es una cuestión de a Dios rogando con el mazo dando, que decía mi madre. Bien, bien, correcto. Muchas gracias, terminamos aquí. Mañana continuamos con el siguiente tema. Hare Krishna, muchas gracias por venir. Los que estáis online también, gracias. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Gaura Bhaktavrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. Haribol Pandavapandi. Ayer no estabas, no es que ayer repartí Mahaprasadam de Radha Govinda Chandra para la familia. Partís. No estabas ayer al mediodía, ¿no? Es la última, se acabó. El que llega ya después ya no.